Terminar de admitir a las personas. Ok. Bueno, de nuevo, bienvenidos y bienvenidas. En primer lugar, queremos agradecer al Centro Cultural de España en Tegucigalpa, Honduras, por la gestión y el respaldo para realizar estos encuentros y poder llevar adelante las actividades que estamos proponiendo durante estos meses en la plataforma. Hoy estamos dando inicio formalmente a la primera edición del ciclo Ecologías Sonoras Latinoamericanas, que en esta ocasión se enfoca en la idea de tecnologías audibles. Este ciclo es una propuesta para reflexionar sobre las dimensiones estéticas, políticas y ecológicas a través de actividades y proyectos que abordan diversos terrenos de lo sonoro desde las artes, utilizando medios tecnológicos, en cruce disciplinar, realizando acciones o prácticas de sitio específico en diversos contextos ubicados en América Latina. Creemos que dimensionar la noción de territorio como un cuerpo vivo, como algo dinámico y con potencial de expresión de las múltiples entidades que lo conforman, requiere no solo de procesos de investigación científica, sino también de investigación creativa. Por lo tanto, trabajar desde los límites de las disciplinas, alternando entre sus fronteras, abre la posibilidad de generar nuevos acercamientos y formas de comprender lo que podemos llamar realidad, ¿no? Creemos también que las diversas prácticas artísticas que utilizan la tecnología como medio para explorar la relación escucha-territorio, pueden sumar nuevos conocimientos y aproximaciones sensibles sobre la forma en la que habitamos el mundo y la manera en la que coexistimos como especie con diversas entidades no humanas. Nos interesa el lugar de la acción y la investigación artística abierta a abordar desde la imaginación y el uso crítico de la tecnología todo tipo de conocimientos y saberes, los que consideramos que están a la par de los que se erigen desde las ciencias y los estudios culturales y sonoros. En este sentido, nos acercamos a una exploración basada en la idea de tecnologías audibles, donde se recojan las prácticas sonoras desde nuestras geografías comunes. Bueno, en el marco de este ciclo vamos a realizar diversas actividades durante el mes de abril y el próximo mes de mayo, a las cuales se pueden inscribir a través del enlace que voy a compartirles en unos momentos en el chat, ¿no? Y les quería avisar también que para facilitar la asistencia, esta y todas las demás actividades del ciclo se van a realizar en los mismos horarios, ¿no? Como el caso del día de hoy, en el momento en el que estamos. Quería comentarles también que para todas las charlas que vamos a realizar, pueden hacer sus preguntas en el chat de Zoom, las pueden dejar ahí, y luego de terminar la charla las vamos a compartir. Igualmente, si después tienen alguna pregunta, una idea, vamos a abrir el diálogo después de la charla para poder compartir entre todas y todos los que estamos acá. Bueno, la actividad que nos convoca el día de hoy es una charla a cargo de la colectiva Electrobiota, quienes son nuestras primeras invitadas y se encuentran aquí presentes. Electrobiota es un colectivo multiespecie integrado por las artistas transmediales mexicanas Gabriela Munguía y Guadalupe Chávez. Sus líneas de investigación y producción artística abrazan múltiples acercamientos y estéticas propias de las artes electrónicas, el bioarte, la ecología de los suelos, las epistemologías del sur y el pensamiento especulativo para explorar posibles comunicaciones interespecie y lenguajes no humanos. En su búsqueda por generar nuevas lógicas y éticas afectivas de cuidado con los suelos, desarrollan diferentes tecnologías lumínicas, sonoras y mecánicas de código y hardware abierto, contextualizadas en el hacer y pensar latinoamericano decolonial y la recuperación ancestral. Ellas dan forma al laboratorio rizosférico, plataforma de formación experimental abierta a la comunidad con el fin de activar nuevas formas y ejercicios de sensibilidad y entendimiento de los fenómenos naturales frente a las crisis medioambientales actuales. Bueno, Gabriela y Guadalupe, ellas han preparado para el día de hoy una charla llamada Territorios Rizosféricos, otras escuchas desde la porosidad de los suelos. Así que Gabriela y Guadalupe, sean muy bienvenidas. Les doy la palabra y muchas gracias por estar aquí presentes entre nosotros. Pues hola, hola Ángel, muchas gracias por la invitación, por
por el Centro Cultural de España también, y súper bonito ver que hay tantas personas de tan diversos lugares. Realmente nos sentimos muy, muy emocionadas y nerviosas, ¿no? De poder compartir con gente de tantas latitudes. De verdad que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y Una convergencia muy linda, sí, la verdad. nos pone Gracias. nerviosos un poquito, pero bueno. Voy a intentar compartir mi pantalla, si me dan un segundito. A ver, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está. Bueno, creo que están ahí viendo, ¿no? Como lo que es la imagen de eso. Solamente ven eso, ¿cierto? O sea, no. Porque acá tengo Sí, se como ve video. bien, está Sí. el documento. Perfecto. Muchas gracias. Pues antes de empezar, o como un poquito el día de hoy estábamos hablando Lupita y yo, y pensábamos como desde dónde arrancar, y pensamos que era un momento pensando que este encuentro, este ciclo, ¿no? de Latinoamérica, ¿no? Plantea esta cultura latinoamericana, pues pensamos que era interesante plantear pues desde dónde nos hacemos las preguntas, ¿no? Antes de abordar, introducirnos en nuestras experimentaciones sonoras, como el sonido de alguna manera, pues se ha convertido en una herramienta poderosa para nosotras hacer indagaciones en los territorios rizosféricos y en ecología de los suelos, pues nos parecía como, antes que nada, contarles un poquito por dónde vamos, ¿no? O por dónde viene este asunto, ¿no? Y antes que nada, quería compartirles esta frase, ¿no? Que creo que a Lupita y a mí nos ha atravesado muchísimo estas palabras del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿no? Que forma parte de la Cuarta Declaración de la Selva Lacandona. Y me gustaría leérselos, ¿no? Tal vez entre todos lo podemos ir leyendo. Y dice así: muchas palabras se caminan en el mundo, muchos mundos se hacen, muchos mundos nos hacen. Hay palabras y mundos que son mentiras e injusticias. Hay palabras y mundos que son verdades y verdaderos. Nosotros hacemos mundos verdaderos. Nosotros somos hechos por palabras verdaderas. En el mundo del poderoso no caben más que los grandes y sus servidores. En el mundo que queremos nosotros caben todos. En el mundo que queremos es uno donde quepan muchos mundos. Esta frase yo creo que no fue hasta hace muy poco que la reencontramos, este pequeño texto, y como que cuando éramos jóvenes lo entendíamos como desde un lugar más de la militancia política, ¿no? De la lucha étnica, cultural, territorial del movimiento zapatista, pero actualmente pensando, ¿no? En la crisis ambiental en la que nos encontramos, empezamos a darnos cuenta que ellos de alguna manera nos están hablando de cómo, ¿no? Podemos pensar o diseñar un mundo donde caben muchos mundos, ¿no? Un pluriverso, lo que diría Arturo Escobar, este investigador colombiano, ¿no? Te vengo también antes de eso y yo no te digo nada. Si son chicos leña. Vamos por ahí. Perdón si les molesta, les pedimos por favor pongan su mute porque somos fáciles de distraer, como verán. Y bueno, creemos que en este momento pues nos encontramos, no sabemos más bien, no creemos, sabemos que pues nos encontramos en un momento pues muy crucial, ¿no? Un momento en el que José Alveada, un autor español, lo considera como el siglo de la gran prueba, ¿no? Él tiene un texto maravilloso sobre arte y ecología, ¿no? Y de alguna manera nos plantea que se vuelven como muy urgente, ¿no? Generar acciones locales, pero de impacto global pues para mitigar los efectos del cambio climático y de alguna manera lograr dar paso a la transición a sociedades más sustentables y más sostenibles, ¿no? Y aún así, día a día, creo que nos podemos dar cuenta de que esto no puede ser posible sin un cambio completo de valores, ¿no? Donde la diversidad,
la simplicidad, la austeridad, ¿no? Los comunes, pensar en los comunes, qué significan los comunes, la durabilidad y la revalorización de la materia, ¿no? Incluyendo lo vivo y lo no vivo, pues se vuelven de alguna manera conceptos fundamentales. Y esta crisis ecológica que enfrentamos, pues nosotros también, ¿no? O pienso de alguna manera que esto es una crisis cultural y por ende, pues es también una crisis de nuestra imaginación. Y bueno, de alguna manera nos damos cuenta, ¿no? De la urgencia de poner en marcha, ¿no? Nuevas cosmovisiones, nuevas maneras de pensar y ser mundo, de ser y habitar, ¿no? Y se vuelve muy fundamental esta idea de cómo podemos en conjunto, ¿no? Tanto con lo humano, lo no humano, reconstruir un nuevo imaginario planetario. Y esto significa no solamente como qué pensamos del mundo, sino también tiene que ver que tenemos que poner en juego, perdón, nuestra espiritualidad terrestre, ¿no? Y bueno, pues ya hemos escuchado muchas veces, ¿no? El tema del antropoceno, de la era humana, ¿no? De todos estos efectos que hemos provocado, pero también es una era para pensar lo terrestre, para pensar sus materialidades, ¿no? Y en es como un intento de también un momento para poder regresar, ¿no? A pensar, ¿no? Qué es la materia, ¿no? Y en este sentido, para nosotras nos sentimos muy atravesadas por las filosofías que abrazan los ecomaterialismos, ¿no? Se han vuelto como lugares bien importantes que nos han inspirado a repensarnos, a repensar cuáles son las narraciones del mundo, de las cosas, de las sustancias, ¿no? Por ejemplo, Jane Bennett es una autora que pues, nos llama la atención cuando habla de la materia no viva, ¿no? De una roca, por ejemplo, ¿no? Que pues se vuelve un objeto de total dominación porque pues nunca, si nos cuesta trabajo generar relaciones éticas, afectivas con otros seres humanos, imagínense con los animales lo difícil que se vuelve con las bacterias y bueno, imagínense con una roca, ¿no? Entonces, el problema aquí no es el tema de cómo pensamos una roca, ¿no? Lo pensamos como un objeto de dominio de alguna manera y de extracción, porque pues es inerte, ¿no? Y es pasivo, es un objeto pasivo. Y para nosotras no lo es. Una roca, los suelos no son inertes, no son pasivos. Están vivos, están dinámicos, ¿no? Entonces, pues un poco en estas ideas, esta visualización sobre lo terrestre, sobre lo global, creo que hay un problema. Lo global ha homogenizado, nos ha hecho como una escala, nos ha hecho homogéneos, ¿no? Y tenemos que regresar no a lo global, sino a lo terrestre. Y en estas esferas, que bueno, es una visualización un poco oldie, ¿no? La ciencia ya de repente no usa tanto esta visualización, pero para nosotros nos parece que es una manera muy, muy, muy fácil, ¿no? De entender pues, lo que es lo terrestre, ¿no? No en un sentido de lo global escala, ¿no? Que homogeniza de alguna manera los cuerpos, los aplana, los achata, sino pensar lo terrestre como algo impersonal, algo geoquímico, ¿no? Geobiológico también, geofísico. Y ya sabemos, ¿no? Pues está la atmósfera, está la criosfera, está la litosfera, la hidrosfera, ¿no? Y la biosfera. Pero también aparece algo bien interesante que es la tecnósfera, que estamos hablando de los 30 trillones de toneladas de material antropogénico que está arriba de esta gran esfera, ¿no? Que llamamos mundo. Y que no solamente me refiero a los objetos como un celular, la basura, los edificios, también tiene que ver con aquellas otras inmaterialidades, que es como los sistemas, los mecanismos, ¿no? Las maquinarias que están detrás de esta gran esfera, ¿no? Y algo que pasa aquí es que, pues claramente, ¿no? No podemos dividirnos de lo tecnológico, ya existe ya una tecnosfera y que además genera un desbalance muy, muy importante, muy vital en lo que refiere a las otras esferas, a sus funcionamientos vitales, ¿no? Y la tecnosfera, pues de alguna manera, pues continúa instrumentalizando y politizando nuestra mirada, nuestro conocimiento, nuestra idea de las cosas. Es como que mañana quiero saber cuál es el clima y
y pues veo el celular, ¿no? Así de fácil, ¿no? O sea, realmente ya ni siquiera nuestro futuro, ¿no? Y hay por ahí varios autores súper interesantes que vuelcan que nuestro futuro pues, está dado en la inteligencia artificial, ¿no? Y de alguna manera hay autoras como Yu Hui o Isabel Stenges que también nos atraviesan muchas veces y hablan pues de alguna manera de esta apuesta cosmopolítica, ¿no? Que se está emergiendo esta manera de instrumentalizar las miradas y que se vuelve súper importante, ¿no? Cuando pensamos en la tecnología, en pensar en órdenes de lo moral y en órdenes de lo cósmico, atravesadas por estas actividades técnicas, ¿no? Entonces, Bruno Latour, por ejemplo, nos dice, ¿no? En este texto hermoso de enfrentarse a Gaia, ¿no? Que nos dice que hay que elegir entre modernizar y ecologizar, ¿no? Porque, y cuando lo hagamos hay que hacerlo con mucha conciencia, porque cada vez que lo hacemos, hay una sacudida en nuestra comprensión de la ciencia y esto pone bastante en peligro todo el aparato de la modernización, ¿no? Entonces, nosotras de alguna manera a lo que estamos como redondeando con esto es pensar una lanza lítica hasta algo como un smartphone. De lo que estamos hablando de la tecnología no son otras cosas que son cuerpos y materias en performatividad. Es como nosotros imaginamos la tecnología y el mundo. Y esto significa que cuando nos encontramos con un smartphone, son muchos cuerpos puestos ahí en performatividad y que atrás de esto, pues la idea de lo global nos dice, ¿no? Nos convence que esta tecnología a sus usos nos va a llevar y voy a comunicarme con todos en un Zoom, está todo divino, wow, qué buena onda. Pero también atrás de este cuerpo, ¿no? También chato, homogéneo, también está un montón de otros cuerpos y otras narrativas que son tecnológicas, que son culturales, que son geológicas, que son políticas, porque este cuerpo está lleno de minerales y de metales, y que si nos ponemos a rastrear de dónde vienen, sabemos que la mayoría de ellos son generados y extraídos de formas bastante violentas, ¿no? Un extractivismo de alguna manera. Entonces, cada vez que pensamos en un smartphone, también no debemos olvidar estas otras materias de las que está compuesta, estas otras materialidades, ¿no? Y de alguna manera toca, ¿no? No creemos que se vuelve como una responsabilidad nuestra, pues empezar a tomarnos un momento en pensar en estas otras materias y cómo se despliega pues este infinito de discursividades que subyacen en esta performance entre los cuerpos humanos, los agentes no humanos y aquellos más que humanos, ¿no? Y pues algo que nos hemos preguntado, Lupita y yo, bastante, es pues cómo podemos construir, ¿no? Nuevas futurologías latinoamericanas, ¿no? Por eso estamos muy emocionados, muy contentos de estar el día de hoy en este espacio, ¿no? Y el cono, esta imagen que estamos viendo, pues es el cono del futuro, ¿no? Que es una matriz de análisis de futuros posibles comúnmente usado para diseñar futuros. Hay varias interpretaciones, hay una que me gusta mucho de Boros, que no es esta, que pone entre el evento inesperado y así pone también ¿cómo era? Ay, se me olvidó, perdónenme, pero dice, se me fue cómo era que lo pone, pero bueno, después lo buscaré y con mucho gusto se los compartiré. Pero bueno, de alguna manera esta imagen pues nos plantea, ¿no? Las aproximaciones y estrategias de escenarios posibles, ¿no? Y aquí la pregunta sería pues cómo podemos decolonizar el futuro, cómo podemos agenciar aquellas sensibilidades colectivas, pues tanto humanas como no humanas, ¿no? Y porque a final de cuentas, ¿no? El futuro pues son las operaciones de los cuerpos, de las cuerpas, en su relación con la materia, ¿no? Eso es para nosotras el futuro. Y en este momento creemos que esto refiere a que estamos hablando a una exopolítica de la periferia y a nuevas políticas de la medición, ¿no? A las políticas de la medición, que es lo que pensamos que son las medidas de las cosas, ¿no? Entre lo planetario, lo microscópico, lo mesoscópico, ¿no? Y
bueno, pensando en este tema de las futurologías latinoamericanas, ¿no? Hay un aforismo aymara, ¿no? Que la activista y la socióloga boliviana Silvia Rivera Cusicuanqui interpreta así, ¿no? Que la verdad me da mucha pena leerlo, ¿no? No me atrevo a decir estas palabras con mi vulga manera de leerlas. Pero ella lo interpreta de una manera muy hermosa, ¿no? En la que ella dice que mirando al futuro pasado, podemos caminar al presente futuro. Y esto para nosotras, pues quiere decir que necesitamos estar de cara al pasado y con el porvenir en nuestra espalda como única guía para llegar al futuro, ¿no? Y de alguna manera Lupita y yo hemos pensado mucho, ¿no? Que creemos que los latinofuturismos son una operación estética, ¿no? Que nos permiten imaginar otros mañanas, ¿no? Y no me refiero a un fenómeno estético solamente como algo de la estética del arte, sino a o tampoco a una metodología o una práctica artística. Yo creo que hay que entenderlo como una actitud, como un espíritu que no es menos inmune, pero sí más volátil, ¿no? Y se vuelve la reverberancia de un sonido en el cuerpo, un espectro para el futuro, ¿no? Y que además logra emanar a través de los tiempos, ¿no? Se logra reverberar a través del tiempo, ¿no? Y en este sentido, pues se vuelven muy importantes aquellos espacios especulativos atravesados por la ciencia ficción para combatir este colonialismo interplanetario desde la subversión y la ecología de los saberes y la ética de cuidados, ¿no? Y Lupita y yo de alguna manera con Electrobiota hemos trabajado mucho con esta idea de poner en debate los principios tecnocráticos y hegemónicos con los que nos relacionamos con la naturaleza, ¿no? Siempre nos interesa pues mucho reconocer las tecnologías propias de la naturaleza y para ello las humanidades ambientales se han convertido en una poderosa caja de herramientas, ¿no? En nuestra cajita de herramientas. Y algo que me gusta mucho de las humanidades ambientales, que además es un concepto que hay que como también colonizar, ¿no? Desde Latinoamérica, un medio bastante, de alguna manera, anglosajón, pero está llegando aquí con otro espíritu, me parece, se está abrazando con otro espíritu. Y algo que me gusta mucho es que las humanidades ambientales de alguna manera plantean que el arte y la ciencia no se encuentran divididas y las plantea como en una relación simbiótica, ¿no? Y esto me parece bien importante, ¿no? Este intento por cortar la distancia crítica y pensar el arte y la ciencia más desde una operación, la una con la otra, en cómo generamos conocimiento. Estamos operando cuando hacemos arte, hacemos ciencia, estamos generando conocimiento. La tecnología nos da una forma de conocimiento sobre el mundo, ¿no? Y yo creo que no es lo mismo pensar la materia, o sea, si pensamos estas formas como binarias de entre el arte y la ciencia, nos pasa que no es lo mismo pensar la materia que inventar la imagen del mundo, ¿no? Y si seguimos pensando, insisto, en estos binarismos, pues el arte, entre el arte y la ciencia, ¿no? Como dos mundos muy separados, pues significa que también estamos construyendo una imagen del mundo incompleta, ¿no? Y bueno, este es como un pequeño background chiquito. Les pedimos una disculpa, un poco el bla, 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 pero con esto les cedo la palabra también a mi compañera Lupita, ¿no? Gracias, Gaby. Bueno, gracias a todos por estarnos escuchando, Ángel por el espacio, el Festival Lab, por este intercambio de palabras y bueno, tejiendo justamente, ¿no? Con lo que decía mi compañera Gaby, ¿no? Y que traía la palabra de Silvia, ¿no? Pues nos parece muy potente cuando ella dice, ¿no? Que una chacra de papas, de patatas, pues también podría verse como no solo un espacio productivo, sino un espacio de construcción activa del orden social comunal, ¿no? Entonces acá en lo comunal es como en una parte que nosotras hemos estado o intentado, ¿no? Humildemente acercarnos desde considerarnos ya como una colectiva multiespecie,
abrazando territorios rizosféricos, ¿no? Como punto de partida para la experimentación, la creación y la investigación artística, tecnológica. Para nosotras hemos enraizado mucho nuestro pensamiento en la rizósfera y que es en esta fina capa de la tierra, ¿no? Donde las plantas, las raíces, los hongos, las bacterias y la infinidad de microorganismos, agentes geoquímicos, ¿no? Están en procesos constantes de intercambio según su estabilidad y que ayudan o perjudican a la sustentabilidad de los suelos. Y es este espacio justamente donde consideramos que es un aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje ecosistémico para la vida, de la que nosotros hemos tratado de desprender estas prácticas, ¿no? Este espacio físico que también, como decía Gaby, no es matérico, pero es poético, en resistencia, en tensión, se vuelve para nosotros una herramienta y una plataforma para pensar, para accionar, para imaginar posibles vitalidades, posibles materialidades, agencialidades, afectividades, incluso también, bueno, afectividades biológicas, pero terrestres, pero también para ver estas perspectivas, ¿no? Que no se eliminan, ¿no? Sino están coexistiendo. Y bueno, con la intención de relatar estas historias a partir de las prácticas que venimos realizando, ¿no? Bajo principios, pues, cohabitación, de coexistencia y de co-creación, ¿no? Entre estos ires y venires, ¿no? Desobedientes entre la ciencia, la tecnología, el arte, pero también abrazando los saberes populares, es que ponemos de manifiesto o más bien reflexionamos sobre ciertas problemáticas, como ya decía Gaby, globales, pero también muy locales, muy propias de los territorios, abrazando justamente, como les mencionaba hace unos minutitos, la ecología de los saberes, ¿no? Y justamente porque consideramos que en la ecología de los saberes, pues ningún saber se superpone a otro. Entonces, sí, alejarse de esos binarismos, digamos, y corporizar, ¿no? Esos intersticios entre esos sentires y pensares, forma como un compost, ¿no? Un cultivo de gestos que, abrazando mucho lo que dice Mari Bardem, ¿no? En Hacer mundos con gestos, es como esa ecología de los gestos que se escapan a los binarismos, justamente como decía de Sousa, perdón, tratar de repensar, ¿no? Con esos problemas modernos con soluciones modernas, pues tratar de repensarlos, ¿no? Compostearlos. Y bueno, desde estas prácticas artísticas situadas, pues se entretejen, ¿no? Y se anudan con la búsqueda de las propias tecnologías de la naturaleza y aquellas otras tecnologías subalternas, también fronterizas, que revelan múltiples mundos, ¿no? O pluriversos, como ya mencionó Gaby, retomando Escobar. Y en este punto es importante para nosotras pensar, pues, para qué es y para qué sirve la tecnología, ¿no? Cómo fagocitarla, ¿no? Cómo fagocitar, ¿no? Esa hegemoneidad que de repente recae sobre lo tecnológico, y a partir de eso es cómo podemos co-crear otras tecnologías, aprender de otras tecnologías de otros mundos, ¿no? No meramente humanos, sino otras percepciones que nos ayuden, ¿no? También a desestabilizar, digamos, los propios lenguajes humanos. Como dice Donna Haraway, no importa qué ideas usamos para pensar con otras ideas. Entonces, en estas prácticas artísticas o en estas prácticas situadas que humildemente buscamos abrazar junto con otros, pues hemos llegado a generar algunos dispositivos open source a las que llamamos tecnologías sensibles, digamos, porque de alguna forma buscamos que también abracen esos saberes ancestrales y comunitarios, ¿no? Así como mencionaba Silvia en su momento, ¿no? Como abrirnos, ¿no? Desde lo simple, desde lo cotidiano. Y bueno, el reconocer nosotros estos saberes y estas tecnologías y desde los estudios interespecies, que es una línea en la que tanto Gaby como yo hemos estado abriéndonos, es que llegamos, por ejemplo, a Esenia, ¿no? Esenia, esta máquina de impresión orgánica, que justamente para nosotras esta pieza nace de pensar el tiempo, ¿no? El tiempo y la desaceleración, de la desaceleración en lo productivo, ¿no? Sacar
ese concepto del recurso, de la tierra como un recurso, ¿no? Sino empezar a cultivar un gesto donde la tecnología es un pretexto para desestabilizar el tiempo de la máquina. Esta máquina que se llama Isenia, porque en su interior habitan unas lombrices en la parte superior, lo que hace es alimentar, que uno alimenta una lombricomposta. Las lombrices a través de sus procesos, ¿no? Biodigestivos van secretando un humus, un nutriente que cae sobre una cama de semillas. Si bien hay un patronaje y un trabajo de diseño, ¿no? Y de reformulación de los modelos de impresión 3D, nosotros también pensamos que en los saberes ancestrales hay códigos, símbolos complejos que se pueden evocar. Y en este caso nosotros partimos de estos arquetipos de los que diseñamos a partir, digamos, de una programación, pero sin embargo, la misma, a la hora de que cae el nutriente sobre la tierra, las mismas semillas van ejerciendo su propio patrón, ¿no? Y albergando otros espacios y otros intersticios más allá del diseño que nosotros pudiéramos. Y esta pieza sobre todo nos parece importante porque de alguna forma pensar, ¿no? Que la máquina tiene que ser alimentada al tiempo de los ciclos de los organismos que habitan y replantearse también cómo la lombricomposta es un humus, un compostaje, ¿no? Que también nos pone a pensar sobre la desertificación y los procesos intensivos de monocultivo y bueno, cómo pensar la máquina en esos otros tiempos. También queríamos compartirles creo que Perdón que se me trabó la compartición. Perdón, ahí lo vuelvo. ¿Quieres que lo comparto? Ahí No, ahí estamos. está, ahí está. Gracias, Perdón, corazón. perdón. Y bueno, prácticamente son estas codificaciones, ¿no? Que se revelan, pero que también están pensadas mucho antes que nosotros incluso estuviéramos en la Tierra. Y bueno, de ahí nos tomamos y de ahí reflexionamos. Y bueno, con este trabajo de Rizosfera FM, para nosotros fue súper importante porque, pues, si bien fue salir, ¿no? De esta noción más de lo visible, ¿no? Y ir a la tierra y escuchar esas voces que, al menos, este es el ejercicio que nosotros nos propusimos, ¿no? Tratar de escuchar esas voces que moran bajo la tierra. Observando Gaby y yo cómo de repente los árboles que crecen, ¿no? Bajo también diseños, ¿no? Hegemónicos de ciertas épocas, los árboles se encuentran diseccionados, ¿no? Su rizósfera está diseccionada. Pensamos que hay una melancolía territorial de un árbol a otro en un entorno urbano. Si bien la resiliencia en las comunidades vegetales siempre es fuerte, sobre todo por su multisensorialidad, pero y su múltiple interconexión o sus relaciones preexistentes con otros organismos. Para nosotros fue interesante relevar esta escucha a partir de la radio FM. Entonces, nosotros hacíamos microacciones cerca de la estación ferroviaria de Caseros, en un árbol, donde tratábamos de amplificar las señales de las raíces de la tierra, digamos, de esos árboles. Sin embargo, claramente las señales de la tierra son, y sobre todo de las plantas más bien, son señales que se prolongan mucho en el tiempo y muchas veces ni siquiera a escala humana. Entonces nosotros bajo el desarrollo, digamos, la orientación, porque nunca trabajamos solas tampoco, de otros colegas, podemos desarrollar un pequeño dispositivo que oscila y amplifica esas señales a partir de los procesos de humedad de la tierra. Y eso iba conectado a un sintonizador, de esos que nosotros hackeamos de los autos, digamos, los sintonizadores viejos que enchufabas así en el, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. En el encendedor, digamos, de los autos, bueno, los hackeamos, los conectamos esos biotransmisores, que son los que llamamos, esos dispositivos, estos cachivachitos, y pudimos sintonizar a través de radios y por el medio de la FM, digamos, las señales que estábamos amplificando de alguna u otra forma, o que estaban oscilando, ¿no? O que estaban variando. Y esto lo llevamos a una sala donde también se mostró, digamos, y se compartió con la comunidad. Muchas personas trajeron sus plantas, así que también estuvimos incorporando estos biotransmisores a las plantas en la instalación, y la idea
y nuestra intención era un poco tonificar o devolver, digamos, esos sonidos o esa red inalámbrica radiofónica a los árboles, o como compartirla, ¿no? Entonces, excluimos un poco la escucha y el oculocentrismo y tal vez la escucha, perdón, la vista, y nos fuimos más hacia la escucha, hacia las texturas, incluso hacia... fue muy difícil porque la competencia con las grandes estaciones radiofónicas era tremendo, o sea, de repente estabas tú escuchando o sintonizando el biotransmisor de la planta, no sé, por ejemplo, de una amiga que nos prestó su plantita, limoncito, así, con todo el nombre hacia su planta compañera, y de repente estabas escuchando una estación de radio, no sé, la FM, no sé, por decirte reggaetón. Entonces era así como una lucha de estas señales tan pequeñas, pero también una forma de hackear estos espacios, ¿no? Desde una microacción. Y bueno, por otro lado también fue como muy interesante que a veces nos imaginamos con Gaby, ¿no? Como la abuelita así escuchando la radio y de repente su planta así mandándole señales, así. Y bueno, nos hacía pensar también como estos relatos, estas narraciones de hablar con las plantas en una metáfora también a través de esta red híbrida radiofónica. No sé, Gaby, si quieres acompañarme con algo ahí al respecto. No, la verdad que bueno, nos gustó esta idea de hackear, ¿no? Las redes de comunicación humanas para extenderlas, ¿no? O el sonido de alguna manera como metáfora para... No me dices que sí, va a dejar de pelear. Relaciones interespecies. Y bueno, nada, para continuar como con más nuestras exploraciones más sonoras, realmente ninguna de nosotras dos venimos específicamente del campo sonoro, pues, venimos más como del campo de las artes electrónicas, de la producción plástica. Por ahí empezamos a realizar estudios en arte sonoro y demás. Pero sí nos dimos cuenta que al trabajar con los diálogos interespecies el sonido se convirtió en una herramienta muy poderosa de amplificación, ¿no? Cuando estamos trabajando con microvoltajes, con microseñales, y el sonido se vuelve como nuestra manera de interpretación, ¿no? La onda de alguna manera en ese purismo, si lo queremos ver, pero bueno, es una onda que está atravesada por ruido, que está atravesada como por muchas otras, ¿no? Creemos sensibilidades de los suelos de alguna manera. Y en algún momento empezamos a trabajar con estos biosensores para hacer unos trabajos y experimentaciones de performance sonora utilizando los biosensores, y nos gustaría compartirles un momentito, bueno, cómo suenan estos biotransmisores y algunas de las performances que estuvimos realizando, ¿no? A ver si lo logramos.
Bueno, pues biotransmisiones fue una experimentación, ¿no? Bastante como así, nada, fue para nosotros una manera muy bonita de acercarnos al sonido, de jugar con estos biotransmisores. También aquí nos interesaba mucho como poner de alguna manera en diálogo este tema de lo local y lo remoto, ¿no? Lo local del suelo, de utilizar, ¿no? Nuestras macetas, nuestras tierras de alguna manera, de nuestras especies compañeras, con esta idea de lo remoto, de la localización, ¿no? Radiofónica, de esta ionosfera de alguna manera que nos también cubre, enreda, ¿no? Atraviesa los cuerpos este electromagnetismo, ¿no? Y cómo de alguna manera pues se ponen en manifiesto, ¿no? Estas dos esferas, ¿no? De la litosfera y la pedósfera de alguna manera, que es como la capa de los suelos con esta otra electromagnética y se enredan, ¿no? Pues impulsos de alguna manera entre bacterias y hongos y minerales y el agua, en este caso, pensando en la humedad de los suelos. Y como dice Lupita, ¿no? Nos gustaba mucho imaginar esta gran red híbrida, orgánica, ¿no? Radiofónica, ¿no? Como, insisto, en esta exploración sobre lo terrestre y lo local. Y queremos compartirles por último, si nos da un poquito de tiempo, tenemos ahí 10 minutitos, este último proyecto que estamos muy contentas, acabamos de inaugurar en el Centro de Arte Sonoro, en Caso, ahí en Casa Nacional del Bicentenario en Buenos Aires. Así que el que ande por ahí en Buenos les invitamos mucho a que vayan a ver nuestra obra, bueno, ya el anuncio parroquial. Y nos gustaría compartirles también, ¿no? Que escuchemos en conjunto cómo es esta obra para con mucho gusto poderles contar un poquito de qué trata, ¿no? Y qué es lo que nos interesaba en este proceso.
Bueno, pues esta pieza, como les contamos, es Terrafonías, igualmente está en nuestro YouTube. Y les queríamos, perdón, por ahí se repite. Ahí está. Les queremos contar un poquito, pues, de dónde viene y cuál es la idea de este proyecto. Estamos muy contentos ya para también no robarles tanto tiempo. Y nosotras estamos aquí, iniciamos desde hace tiempo, desde el 2000, bueno, la pandemia, ¿no? Nos llevó esta investigación de alguna manera desde el 2020-21, ¿no? Sobre cuál es el rol, ¿no? De las plantas, de las comunidades vegetales y de los suelos frente a la ecología ambiental, digamos, climática, ¿no? Y de alguna manera creemos, ¿no? Y también estuvimos investigando, ¿no? De cómo las comunidades vegetales son una especie de membrana entre los suelos y los cielos. La ecología como tal terrestre no puede existir sin una ecología en un balance entre los suelos y los cielos. Y las comunidades vegetales, insisto, generan un gran rol, tienen un rol fundamental en lo que refiere al ciclo del carbono atmosférico, ya que ellas a partir de sus procesos fotosintéticos y sus procesos vitales absorben, ¿no? Toman CO2 atmosférico, que es uno de los gases de invernadero antropogénicos, o sea, el mayor gas de emisión, ¿no? Antropogénica. Además, uno de los grandes problemas que tiene el CO2 es que es un gas de larga permanencia, pero aquí el villano no es el CO2, porque el CO2, el dióxido de carbono, es un gas fundamental para la respiración, para la vida. Es un gas que nosotros, las plantas, los animales, ¿no? De alguna manera, la mayor parte de la vida requieren, ¿no? En los procesos de respiración. Y entonces lo que hace las plantas en la fotosíntesis es absorber, es tomar el CO2 y pasarlo en sus raíces, ¿no? En su tronco, y ellas los suelos se convierten en uno de los grandes sumideros de carbono actuales que están haciendo una gran, digamos, acto, ¿no? Una resistencia en lo que refiere al exceso de CO2 atmosférico. Entonces, nosotras de alguna manera estuvimos investigando, ¿no? Cómo pues la rizósfera, la pedósfera, las plantas de alguna manera son una membrana entre los suelos y los cielos. Y en esta obra, bueno, un poco ustedes la escucharon, la vieron, lo que hicimos fue trabajar analizando, estudiando la capacidad de generación de oxígeno de las plantas a partir, ¿no? Como resultado del proceso metabólico, ¿no? Fotosintético, que es el oxígeno. Entonces tenemos como estas cúpulas que toman el oxígeno, ¿no? Sobre plantas, toman el oxígeno de las plantas y lo íbamos como acumulando en este cristal, y al mismo tiempo íbamos midiendo el CO2 atmosférico. Y cada uno de los sensores, porque tenemos distintos sensores que van midiendo distintas condiciones del ambiente, se van de alguna manera interpretando por estos distintos instrumentos. Tenemos capacitancia de los suelos, humedad de los suelos, también tenemos un radiómetro, por ejemplo, ¿no? Un radiómetro de Cruz que mide la intensidad de la radiación electromagnética. Tenemos por ahí medición de partículas ambientales, de gases orgánicos, digamos. Y aquí lo que nos interesaba mucho en esta pieza, de alguna manera, lo que nos hizo pensar mucho tiene que ver con procesos de biosensado, ¿no? La técnica del biosensado dentro del campo de la bioelectrónica se centra en la medición de actividades fisiológicas, en la detección de organismos, pero también abarca el uso de dispositivos que incorporan, ¿no? O trabajan con la actividad de diversos agentes biológicos para detectar, ¿no? Alguna presencia de algún químico particular, ¿no? Y entonces, en este sentido, pues Terrafonías pues, se convirtió como en una especie de interfaz de biosensado en el que nos interesaba, como les comentó, pues analizar y comparar estas mediciones tanto de dióxido de CO2, de dióxido de carbono atmosférico y frente a la generación, ¿no? de oxígeno, porque además en realidad estudiando esto encontramos muchos papers que hablan de que las plantas viven dopadas con este exceso de CO2, están dopadas.
pero que no son la solución, ¿no? Porque uno diga, bueno, pongamos más plantas, ya que absorben tanto CO2, pongamos más, no es así, porque al haber más plantas estamos modificando, o sea, por un lado estamos modificando sus procesos fotosintéticos, también están creciendo, estamos modificando su crecimiento y su desarrollo en el exceso de CO2, y al mismo tiempo también al ellas tener todas estas modificaciones no necesitan solamente CO2 para vivir, también necesitan agua, ¿no? Y necesitan suelos, cosa que no podemos brindarle en este momento porque tenemos un problema de recursos, o sea, tenemos problemas de contaminación de agua y problemas de certificación de los suelos. Entonces tampoco es una solución a largo plazo, porque actualmente están haciendo un ejercicio muy fuerte de resistencia, ¿no? En este intento de generar un equilibrio, ¿no? Entre los suelos y los cielos. Entonces, acá lo que nos interesaba pues era hacer esto. Estuvimos trabajando junto con un programador, Germán Pérez, un compañero, quien nos ayudó a generar este proceso de composición asistida por datos. Nosotros no estamos aquí trabajando como toma un sensor y visualizo esa data, sino que hay un software que lo que hace es que es un software que tiene una memoria temporal, tiene una memoria finita, o sea, no es que como que va tomando datos y datos, tiene digamos, un cerebro finito, toma una cantidad de datos y esa cantidad de datos de alguna manera busca los patrones relevantes significativos, ¿no? En este proceso de análisis, ¿sí? Y en este proceso de análisis se van como compactando y vuelve a tomar otro proceso, aunque es en tiempo real, ¿no? Va tomando todo este análisis, lo va haciendo en tiempo real. Y nuestra especulación en este sentido es qué pasa si dejamos esta máquina sonando todo el año, ¿no? Y decíamos, por ejemplo, si la dejamos sonando todo el día, podemos al final del día tener una melodía propia de las características ambientales, ¿no? De ese día. Y si la dejáramos sonando todo el año, o sea, no la apagáramos, estuviese como recolectando datos y analizando y de alguna manera comparando y fijándose como en los eventos significativos, tendríamos de alguna manera una melodía que fuese propia del verano y una melodía que fuese propia del invierno y otra del otoño, ¿no? Entonces, para nosotros, pues se convirtió bien en una pieza como bien interesante de co-creación con los fenómenos ambientales y también en el que nos gusta mucho esta idea de perder el control y ganar influencia, ¿no? En este sentido en que nosotras no controlamos las melodías, no es que nosotras les dijimos toca estas notas, hace estas notas, sino que sencillamente los datos van componiendo esas melodías y se van nutriendo y retroalimentando todo el tiempo. Y es también esta idea de perder el control, ¿no? En ese sentido, y que el fenómeno, los fenómenos, los suelos y los cielos ganen influencia en la manera de interpretarse y materializar sus manifestaciones sonoramente, ¿no? Y nada, la verdad estamos muy contentas con esta idea de trabajo, ¿no? Que se fue generando, de generar una interfaz de biosensado, que va trabajando junto a distintos gestos, ¿no? Y análisis de datos, de procesos randómicos y generativos, ¿no? Porque el programa tiene como distintos niveles y se van creando como estas distintas, o modificando también, ¿no? Estas melodías y estos ritmos, ¿no? Y entonces, algo que nos gusta mucho de esta obra es todo lo que nos ha traído, ¿no? El feedback cuando la observamos, cuando la escuchamos, pues también nos empezamos a dar, ¿no? Como este lenguaje, estas voces nuevamente, ¿no? Que moran en los suelos, ¿no? Y en este caso entre los suelos y los cielos. Así que no queremos quitarles más tiempo, pero les invitamos para los que no estén, no sé si haya cupos, creo que ya no, pero bueno, por ahí le pueden escribir. Esta semana vamos a tener exactamente una nueva edición del Laboratorio Rizosférico, que es un programa de formación experimental en donde trabajamos el arte, la ciencia, la tecnología, ¿no? La indisciplina, como dijo Lupita, como me dijiste hace rato, no la Desobediencia. ¿Cómo me dijiste? Desobediencia. La No sé. desobediencia. Dice, no, hay que hablar de desobediencia entre el arte, la ciencia y la tecnología. Al menos intentarlo. A intentarlo, vamos a estar con una actividad, así que les invitamos y
Y bueno, nada, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado y también ahí todos los comentarios y tal vez podemos abrir este espacio por si alguno tiene alguna pregunta o quiere hacer algún comentario, pues también los invitamos a tomar la palabra y a acompañarnos en estas reflexiones que con mucho cariño pues les compartimos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, a ustedes, muchísimas gracias, sinceramente, por compartir todo lo que han compartido hoy, todo su proceso de trabajo, que me parece súper súper rico, ¿no? Aparte de lo formal, o sea, del trabajo en sí, el proceso que ustedes llevan, como las reflexiones que acompañan todo el paso a paso de su trabajo es súper súper bueno y me parece bastante inspirador como para también generar abordajes, digamos, que quieran pensar estas relaciones que ustedes también están mirando. Eh, Súper lindo, de verdad que les agradezco muchísimo y quería decirles a todos los que están, todos y todas los que están participando acá en la charla, que quien desee pues hacer una pregunta, una consulta, una acotación, un comentario, una duda, un pensamiento, pues lo pueden hacer por el chat, o pueden abrir el micrófono y bueno, podemos abrir un diálogo ahora. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye? Sí. Sí, gracias. Bueno, inicialmente agradecerles por compartir esos proyectos tan lindos y tan especiales. Mi nombre es Jonathan Reina, hablo de Bogotá, Colombia. Y bueno, tengo una pregunta. ¿Cómo, si tienen alguna información de cómo las personas han recibido este trabajo sonoro, ¿no? Entendiendo como que el arte sonoro relativamente eso es un lenguaje nuevo y abstracto, ¿no? Y que se empiezan a dar desde la plasticidad, como que tienen ya algunas conclusiones de cómo las personas han recibido este tipo de proyectos. Nos ha pasado de todo. La verdad, por ejemplo, Isenia, que no es una pieza sonora, bueno, tuvo una receptividad muy curiosa porque a Lupita se le acercaba gente de distintas áreas, ¿no? De agroecología y demás, y nos decían porque perdíamos el tiempo haciendo una máquina inútil, ¿no? Sí. Y en el campo sonoro, bueno, siendo muy honestas, insistimos, nosotras no es nuestra formación base, pero bueno, el sonido ha sido muy poderoso en nuestra manera de indagar, ¿no? Los territorios rizosféricos. Y creo que estamos muy diluidas, ¿no? No nos consideramos y nos hemos dado cuenta que nuestro trabajo rebasa mucho estos géneros, ¿no? Este género de si somos o hacemos arte sonoro, también hacemos o no hacemos bioarte, hacemos o no hacemos artes electrónicas. Creo que nos hemos sentido muy diluidas en estos espacios, muy bien recibidas de alguna manera, ¿no? Esta pieza específicamente Terrafonías actualmente está en Casa Nacional Bicentenario, en el tercer piso, que es el CASO, ¿no? El Centro de Arte Sonoro. Y bueno, hay todo como un trabajo que lo engloba y lo enmarca y le dice que nuestra pieza está dentro del mundo del arte sonoro, pero como ustedes vieron en el video, esta pieza sucedió realmente en el territorio y cuando nos manifestamos en el territorio, creo que este tipo de, insisto, este tipo de géneros, este tipo de clasificaciones se pierden bastante. Nos pensamos mucho más, no en como artistas sonoras, nos pensamos como artistas que trabajan en el territorio, que trabajan prácticas situadas, trabajamos intervenciones en el territorio y da la casualidad que el sonido es nuestra herramienta, ¿no? Entonces, creo que estamos un poco diluidas, pero bueno, por lo que nos ha pasado ahora en caso es que estamos contentos porque nos han recibido con mucho cariño, o sea, realmente la pieza sonoramente interpreta como muchos gestos, muchas sensibilidades y que están muy presentes, o sea, realmente la gente se siente atraída, ¿no? Y ver como estas sutilezas, la pieza es como re sutil, pero en todo el tiempo
Por ahí alguien, yo le decía a la chica que cuida la sala, así como, güey, discúlpanos porque te vamos a volver loca con los sonidos, y nos decía, no, para mí es como una paz mental, siento que estoy meditando, ¿no? Entonces, como que es lindo darnos cuenta que toca algunas fibras sensibles, ¿no? A partir de la escucha y la interpretación de los fenómenos, ¿no? Directamente no nosotras, sino pues los mismos fenómenos ambientales. Sí, también para acompañar lo que dice Gaby, tampoco fue un proceso tan racional y lineal, ¿no? O sea, fueron una serie de procesos que nos fueron llevando justamente a atravesar el sonido, o de prácticas incluso, porque si bien el taller también está este espacio, si bien Electrovía también está en este espacio de construcción del laboratorio rizosférico, digamos, también surgen diálogos y debates muy interesantes, ¿no? Que a uno también pues le llevan la mirada a otros lugares. Esperamos a dar respuesta a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Muy No, lindos los proyectos. gracias, gracias. Gracias, Saludos hasta tu tierra linda. Le podemos pasar la palabra a Juana Pacazuca, que levantó la mano. A ver. Hola, gracias. Bueno, primero quiero agradecer el espacio, es un espacio muy bonito y es muy bonito que también ustedes quieran compartir todos sus saberes y proyectos que son muy bonitos y muy valiosos y que desmarcan un montón como todas las teorías con las que hemos crecido, ¿no? Como eurocentristas un poco desde Latinoamérica, desde los territorios, ¿no? Como resistiendo a través de todos estos saberes, es muy bonito. Muchas gracias. Bueno, yo quería decir como un comentario sobre algo que dijo Gabriela en un principio que me impactó mucho y que con lo que yo estaba pensando y me interpeló un montón, que de hecho es la cita que hace del ejército zapatista, ¿no? Que dice que hay palabras y mundos que son verdades y verdaderos, y esto me hace pensar un montón como en las memorias y la memoria como una herramienta de la historia. Y esto, pues, ¿qué pasa? No sé, como que posibilita un montón el repensarse quiénes han tenido la posibilidad de compartir estas memorias y de enunciar estas memorias que hoy tenemos, y cómo a través del saber estas otras memorias que pues son parte como de territorios subalternos es una resistencia, ¿no? Y luego pensarnos que subalternos y solo son territorios y personas y solo somos humanos los subalternos, pero también pueden ser subalternizados otros seres que están ahí en el mundo y creo que es muy bonito por eso el proyecto, ¿no? Que también desmarca un montón la idea sobre quién puede tener esas memorias. Y después sobre los cuerpos en performatividad, que también lo mencionó Gabriela, y luego pienso en qué implica un cuerpo, implica también memoria, implica también una historia. Y la memoria pues es contextual, ¿no? No todos tenemos las mismas memorias a pesar de que haya un mismo hecho, todos tenemos memorias diversas. Y creo que esto es valioso desde entenderlo desde la perspectiva de que estos otros seres, estos suelos, estos cielos, también pueden tener estas memorias. Y entonces posibilitar ese diálogo, posibilitar esa conversación entre especies es valioso, es una gran herramienta para estas memorias. Y ya, quería decir eso, así que gracias. No, pues Juana, mil gracias, y creo que le diste ahí perdón, en un tema que el otro día lo hablábamos exactamente, Lupita, como pensando en estas presentaciones, y decíamos, ¿no? Que exactamente de que estamos en un momento en el que no necesitamos a la historia, ¿no? Que funciona un poco más en inglés que en español, ¿no? Que en inglés se utiliza como esta palabra de la historia, ¿no? De history, y decíamos, no, es que necesitamos no la historia, sino historias, ¿no? Stories, ¿no? Contar stories, ¿no? La llamada historia oficial, ¿no? ¿No te parece? Sí, totalmente, y hablamos eso, ¿no? Realmente de cómo, de alguna manera,
es un momento relevante para empezar a construir un mundo, no de una historia, sino que recopila historias de, insisto, de estas performatividades, de estos cuerpos, de estos cuerpos, ¿no? Y totalmente, ¿no? Porque lo subalterno tiene que ver con lo humano, con lo humano. O sea, nosotras nos pensamos mucho desde la materia, ¿no? Pensar los suelos, no se trata, perdón, Lupita, solamente de poner como esta idea holística de es que los suelos están vivos y no es que estamos nada en contra del holístico, somos súper hippies, ¿no? De alguna manera, pero tenemos que ir a un lugar más allá, ¿no? En donde también no es solamente un animismo, sino que también el pensamiento científico y el pensamiento artístico tienen que construir y reconstruir este imaginario y esta espiritualidad, ¿no? O sea, así que sí, coincido un montón en esto que dices, que estamos en la necesidad de la memoria, de contar historias, ¿no? Y no la historia, no construir la historia. Y justamente también eso, como en un principio lo mencionaba también Ángel, ¿no? Cuando hablaba un poco de como el decolonizar, ¿no? También los imaginarios, las afectividades, incluso las formas de pensar. Me quedo pensando en lo que tú decías, Juana, y se me hizo súper hermoso porque claramente uno tiene que accionar o tonificarse por la amnesia territorial, ¿no? Y la desvinculación que tenemos. Y creo que algo que nos ha pasado con Gaby, que justamente lo decía ahora, ¿no? Como que, bueno, en esta fragilidad o en esta vulnerabilidad, ¿cómo encarnamos esas otras corporalidades, ¿no? En el día a día, en microacciones, en políticas discretas también. Gracias. Gracias a ustedes. Soy Eduardo, dice la voz y el testimonio es de la otredad. Bueno, sí. Totalmente. Si alguien tiene algún comentario también, no sé, una pregunta Les o algo. contamos ahí que los talleres van a ser online, así que bueno, vamos a intentar hacer algo un poco más práctico, ya que el día de hoy fuimos un poquito más conversativa. Nos interesa pues armar algunas de estas tecnologías o compartirles, ¿no? Cuáles son algunos de los procesos, de los dispositivos que por ahí vamos indagando, ¿no? También. Esos referentes incluso, ¿no? Sí. Porque pues somos muchos. Somos muchos. Somos muchos. En esta misma. Engrosando estas raíces. Pues si por ahí no hay más Los comentarios, sí, les compartimos por el chat nuestro sitio web y no tenemos Instagram, pero les podemos compartir nuestros Instagrams o sencillamente #electrobiota para si quieren por ahí contactarse con nosotros o cualquier cosa, pues siempre es un placer y les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado de tan diversas latitudes. O sea, realmente nos emociona muchísimo este gran espacio y agradecemos principalmente a Ángel. Realmente muchas gracias por toda esta gestión desde hace meses y toda esta... Por albergarnos. Sí, total, muchas gracias y bueno, a Latinoamérica también por generar este espacio. Y por todos sus aportes dentro del chat, porque son muy valiosos también. Sí, mucho cariño en el chat. Ahí está, mucho cariño en Perú. Gracias. Bueno, Gracias. de nuevo, gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes, y gracias a todos y todas las que nos acompañaron hoy en la charla, ¿no? Los que se interesan por escuchar y por compartir estos temas. Así que bueno, si no tenemos más preguntas, vamos a dar por terminada la charla de hoy. Y quería decirles también que, bueno, que el ciclo empieza hoy, ha empezado hoy con la charla de electrobiota, pero tiene varias actividades que se van a desarrollar durante el mes de abril y durante el mes de mayo. Y la próxima charla que tenemos, o sea, la próxima charla de este formato, es el lunes 18 de abril, donde va a compartir la artista sonora chilena Bárbara González, también su
su proceso de trabajo, sus miradas, ¿no? Así que bueno, les agradezco mucho nuevamente a todas y todos y bueno, nos vemos pronto entonces. Ahí está. Ah, le compartieron la página web, ahí está. Ah, ahí está. Sí, sí. Sí. Acá, va. Ahí está. Gracias. Gracias. A todos. Buenas noches, buenas tardes, ya, según donde Buenos estén. días. Sí. Sí. Para Gaby. Saludos a Sí, Perú. hay personas Colombia. acá de varios México. países, sinceramente hay como mucha gente ¿Qué es eso? de Chile, de Perú, de Bolivia, Qué Colombia, bonita Colombia, Argentina, gente de Ecuador Qué también. bonita red, de verdad. Qué bonita red. Perú. Y pues aquí Sí, qué los linda vamos red se armó. a acompañar. Sí, sí, como la idea es esa, como abrir una red que podamos escucharnos entre todos y todas y compartir Paraguay como también. las cosas, ¿no? Mira, desde Paraguay también. Saludos Colombia, allá, Gaby. Colombia, a todos. Buenas noches, buenos días. Y bueno, pues por ahí nos seguimos Bueno, cruzando. Y muchas gracias de nuevo y bueno, cerramos. Gracias. Dale, nos vemos. Gracias. Chao, chao.